enseñarte cómo usar el presente continuo o el presente progresivo, así que acompáñame. Vamos a ver. Acá tenemos las situaciones, digamos, en las que se puede utilizar el presente continuo o el presente progresivo. ¿En qué momentos se pueden utilizar? La primera es situaciones temporales, cosas que solamente duran cierto tiempo. Por ejemplo, I'm working in the library this term. Estoy trabajando en la biblioteca solamente por este semestre, por este tiempo. El segundo es actividad en progreso. Para hablar sobre una actividad que está sucediendo en el presente y que es una actividad continua o progresiva en ese presente. Por ejemplo, she's studying right now. She's studying right now. Ella está estudiando ahora mismo, en este momento. Ella está estudiando. El tercero es para el tiempo futuro si utilizas una expresión de tiempo muy importante. Por ejemplo, my parents are coming tomorrow. My parents are coming tomorrow. Mis padres vienen mañana o mis padres van a venir mañana. En ese caso estamos hablando del tiempo futuro porque usamos una expresión de tiempo. ¿Okay? Ahora vamos a ver la estructura del presente continuo. ¿Okay? Déjame mostrarte fácilmente. Esta es la estructura. Tienes el sujeto más el auxiliar, que en este caso sería el verbo be, más el verbo principal, el cual va a estar siendo utilizado con la terminación ing y el complemento. So you have the subject, the auxiliary verb, that is the verb be, plus the main verb, plus that is used with ing, plus the complement. Entonces vamos a verlo. Dale el sujeto. En el primer ejemplo tenemos I am working. Estamos utilizando el verbo work, que es el verbo en forma base o el verbo original work. El verbo work. Y ya luego le estamos agregando acá, acá le estamos agregando ing al final del verbo para que pueda ser la estructura del presente continuo. Entonces, I sería el sujeto, am, en este caso el auxiliar, el verbo be, y luego el verbo principal sería work y la terminación con ing sería working completo más el complemento. En este caso no tenemos complementos, pero ustedes pueden utilizar o pueden encontrar complementos en otras oraciones o en otras ideas. Ahora vamos con el segundo. Pueden ver que tienen todos los sujetos I, you, he, she, it, they, we. Yo, tú o ustedes. Recuerden que el you puede utilizarse como singular y como plural. He, él, she, ella, it, esto. They, ellos, we, nosotros. Y cada uno de los sujetos va conjugado con el verbo be que debe trabajar o que debe utilizar. Por ejemplo, en este caso I va con am, es el verbo be que debe ser conjugado con el sujeto I. Luego you va con are, he is, she is, it is. Ya sabemos que esos tres sujetos o pronombres van conjugados con el verbo is. Y finalmente tenemos they, we, que van conjugados con el verbo be, are. Y luego ya, como le expliqué anteriormente a todos, tienes el verbo principal work más el ing. Entonces, esa es básicamente la estructura. Vamos a ver otros ejemplos, un poco cómo formar otras ideas, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo formar oraciones afirmativas y negativas con este presente continuo o presente progresivo también le llaman. Para las oraciones afirmativas o affirmative sentences tenemos esta estructura, el sujeto, el auxiliar, que sería el verbo be, el verbo principal con la terminación ing y complemento, como ya le dije anteriormente. Entonces tenemos el primer ejemplo, I'm running in the park. I'm running in the park. Yo estoy corriendo en el parque. Yo estoy corriendo en el parque. Entonces tenemos el sujeto I, el auxiliar, que sería el verbo be, am, acá está contraído, so I'm. Luego el verbo principal, que sería run, con la terminación ing, running, y nuestro complemento en este caso in the park, en el parque. Para el segundo ejemplo tenemos she's talking on the phone. She's talking on the phone. Ella, she, que sería nuestro sujeto, is, que está contraído con el sujeto she, sería nuestro auxiliar, el verbo be, is. Luego talk sería el verbo en forma base o en forma original con la terminación ing, talking, hablando.
y nuestro complemento on the phone, por el teléfono. So she's talking on the phone. Nuestro tercer ejemplo, tenemos they're playing video games. They're playing video games. No, ellos están jugando videojuegos. Ellos están jugando videojuegos. Entonces, nuestro sujeto, nuevamente, they. Nuestro auxiliar, que sería el verbo be, are, aquí está contraído, so they're. Luego, el verbo principal, play, más la terminación ing, playing, y el complemento video games, para terminar nuestra idea, nuestra oración. They're playing video games. Ahora, eso es las oraciones afirmativas. Vamos a ver cómo se construyen las oraciones negativas, or negative sentences, ¿ok? Tenemos sujeto, auxiliar, verbo be, más la negación not, más el verbo en forma base con terminación ing y el complemento. Entonces, subject plus auxiliary verb, the verb be, plus not, plus main verb, with the ing form, plus the complement. Vamos a ver el primer ejemplo. I'm not sleeping in this moment. I'm not sleeping in this moment. No estoy durmiendo en este momento. No estoy durmiendo en este momento. Podemos ver entonces que nuestro sujeto, I, el auxiliar, el verbo be, am, tenemos nuevamente la conjugación, la contracción I'm, luego la negación not, el verbo principal sleep con terminación ing, sleeping, y nuestro complemento in this moment. No estoy durmiendo en este momento. I'm not sleeping in this moment. Nuestro segundo ejemplo, she isn't shopping in the mall. She isn't shopping in the mall. Tenemos el sujeto she, el auxiliar, que es el verbo be, is, conjugado con she. Luego en la negación, en este caso pueden ver que la contracción, en vez de ser el verbo be con el sujeto, es el verbo be con el not. Entonces nuestra contracción sería isn't, isn't. Luego el verbo principal shop con terminación en ing, shopping, y el complemento in the mall. She isn't shopping in the mall. Ella no está comprando en el centro comercial. Y nuestro tercer ejemplo, they aren't working in the office. They aren't working in the office. Ellos no están trabajando en la oficina. No están trabajando en la oficina. Nuestro sujeto, they, ellos. El auxiliar are, que es el verbo be, usado o conjugado con they. Luego en la negación, nuevamente se presenta el caso anterior, la contracción, en vez de estar el verbo be con el sujeto, es el verbo be con la negación. So, aren't, aren't. Y el verbo principal work con terminación ing, working, nuestro complemento in the office. They aren't working in the office. Ellos no están trabajando en la oficina. Bien, ahora vamos a recordar, esta es la estructura, básicamente, y las conjugaciones. Primero, el sujeto I, yo, se conjuga con el verbo be, en este caso considerado auxiliar. El I se conjuga con am en afirmativo, am not con negativo, y luego, por supuesto, el verbo play, por ejemplo, y la terminación ing sería playing. I am playing or I am not playing. Estoy jugando o no estoy jugando. Depende si quieren decir una idea afirmativa o quieren usar una idea negativa. Luego tenemos estos tres sujetos o pronombres: you, we, they, tú o ustedes, you, we, nosotros, they, ellos. Estos tres sujetos o pronombres, como dijo anteriormente, se conjugan con el verbo be, considerado auxiliar para el presente continuo. Es el verbo are. Are para afirmativo, aren't para negativo. Nuevamente, are afirmativo, aren't negativo. Okay. Y luego de eso, entonces tenemos el verbo más la terminación ing. En este caso estamos usando playing, es solo un ejemplo. Pueden utilizar cualquier otro verbo con la terminación en ing que ustedes deseen. Luego, por último, tenemos estos otros tres sujetos o pronombres: he, él, she, ella, it, esto, para objetos o cosas. Estos tres sujetos se conjugan con el verbo be, nuevamente, que es considerado auxiliar acá, is o isn't.
is para afirmativo, isn't negativo. Nuevamente, is afirmativo, isn't negativo. Y luego, igual que todo, terminamos con el verbo más la terminación ing, play. Y luego pueden agregar su complemento si así lo desean, pero esa es la estructura base del presente continuo o presente progresivo. Ahora vamos a ver cómo podemos formar preguntas, ¿ok? Cómo podemos formar preguntas en este tiempo verbal. Lo primero que tenemos, el primer tipo de pregunta es yes no questions. Recuerden que en otros videos les he comentado que las yes no questions o preguntas sí o no son aquellas que se responden o que solamente tienes dos opciones para responder. Dirías yes o dirías no. Entonces son las dos únicas opciones que tienes para responder con este tipo de preguntas. Ahora vamos a ver la estructura. Acá tenemos el auxiliar, verb be, que ya hemos estado hablando, más el sujeto, más el verbo principal con la terminación en ing y el complemento. Por supuesto, terminamos con nuestro signo de interrogación. So, auxiliary verb be plus subject plus the main verb plus the ing plus complement and the question mark. Ahora vamos a ver los ejemplos. El primero, am I working in my house? Am I working in my house? ¿Estoy trabajando en mi casa? ¿Estoy yo trabajando en mi casa? Entonces tenemos el auxiliar, el verbo be, am, el sujeto I, recuerden que estos dos se conjugan juntos. Luego el verbo principal work, la terminación ing, working, y el complemento in my house. Por supuesto, nuestro signo de interrogación. Vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Acá tenemos are you running on the street? Are you running on the street? ¿Estás corriendo en la calle? ¿Estás corriendo en la calle? Tenemos primero nuestro auxiliar, el verbo be, are, el sujeto you, nuestro verbo principal run, con terminación ing, running, y el complemento on the street. Are you running on the street? Nuestro tercer ejemplo, is he sleeping in his room? Is he sleeping in his room? Nuevamente, comenzamos con el auxiliar verbo be, is, el sujeto he, el verbo principal sleep, terminación ing, sleeping, complemento in his room. Is he sleeping in his room? Él está durmiendo en su habitación. Ahora, sigamos ahora con las WH questions o las preguntas informativas o de información. Quiero recordarles, ya les he mencionado esto en otros videos anteriores, pero quiero recordarles que las WH questions comienzan siempre con WH word, con palabras que tienen WH. Como les dije anteriormente, estas palabras son, por ejemplo, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Entonces, siempre vamos a comenzar con alguna de estas palabras. Luego vamos a tener el auxiliar verbo be, el sujeto, el verbo principal con terminación en ing más el complemento y por supuesto el signo de interrogación. So, WH word, auxiliary verb be, plus the subject, plus the main verb with ing, plus complement and the question mark. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. Tenemos, where are you running now? Where are you running now? ¿Dónde estás corriendo ahora? ¿Dónde estás corriendo ahora? Comenzamos con where, que es una WH word. Acá está, ¿dónde? Are, el auxiliar, verbo be, el sujeto you, el verbo principal run, con terminación ing, running, y now, complemento. Para el segundo ejemplo, what is she doing? What is she doing there? What is she doing there? ¿Qué está haciendo ella allá? ¿Qué está haciendo ella allá? Pues acá tenemos nuevamente la WH word, que es con lo que comenzamos nuestras preguntas informativas. WH, what, qué. Luego el auxiliar, verbo be, is, sujeto she, ella. Doing, hacer, el verbo principal, do, más la terminación ing, doing, y complemento there. What is she doing there? Nuestro tercer ejemplo,
When are they going to the beach? When are they going to the beach? Ahora, tenemos acá nuevamente la estructura when, cuando, para saber en qué momento, when, WH word, are, el auxiliar, verbo be, luego they es el sujeto, el verbo principal con terminación ing, going, y el complemento to the beach. When are they going to the beach? ¿Cuándo van a ir a la playa? When are they going to the beach? Esto es todo por este video. Te he enseñado de una forma bastante sencilla cómo utilizar el presente continuo o el presente progresivo. Entonces, por favor, déjanos tus comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, ve a nuestro grupo de inglés básico en caso de que quieras aclarar esas dudas o esas preguntas conmigo, Teacher Joe, o con otros teachers que también son parte de la comunidad de Axilingua o algunas otras personas que sepan la respuesta sobre eso y también quieran ayudarse mutuamente. Entonces, te esperamos.